Porque te gusta como te doy, tranquila más que por ahí voy a. Quiero hacerte cositas. Bueno, vamos a cerrar las entradas. Para que se escuche el audio, para que YouTube después no salga con las pelotudeces que tiene. Bueno, esto estuvo andando 24 horas conectado de la salida de la PC a la entrada de acá. Básicamente estuvo andando muy bien. Lo que hicimos fue retirarle las fajas de garantía que tiene al costado, se las cortamos. Se las cortamos por una cuestión de que la garantía somos nosotros. Perdón por el dedo en la cámara. La garantía somos nosotros, porque, a ver, acá la culpa siempre la tiene el cliente. Entonces lo que hacemos con estos productos, con todos, no solamente con esta marca, con todos los productos, es tenerlo probando 24 horas para poderlo enviar correctamente. Bueno, les voy a pasar a explicar brevemente el funcionamiento de esto. Si bien, a ver, el usuario no tiene que desarmar esto y un técnico que no tenga conocimientos, perdón por el dedo nuevamente, que no tenga conocimiento tampoco lo tiene que hacer. Lo bueno de este sistema, de este nuevo modelo, es que los códigos no vienen borrados, entonces se puede reparar y no tenés que andar adivinando, si bien ya todo el mundo lo sabía. Así que bueno, acá tenemos canal izquierdo, canal derecho de los graves, canal izquierdo, canal derecho de los medios, canal izquierdo, canal derecho de los agudos. Acá tenemos el canal A, el canal B y lo que uniría los dos canales y realizaría la compresión. Acá tenemos el diodito LED que no está asomado, que es lo que nos indica cuando el equipo comienza a comprimir para no saturar toda esta parte. Mucha atención a no tocar los presets, porque por algo están de forma interna y no externa, porque si tocas los presets en grave, medio o agudo vas a lograr cualquier verdura. En este nuevo modelo, esto es procesador de audio de 3 bandas solamente. En este nuevo modelo vemos, por ejemplo, que tiene el BNC de salida y el potenciómetro y todas las adaptaciones. Y bueno, y han incorporado algo muy parecido a lo que ha incorporado la línea Micro Plus de Maffer Electronics también, para agregar la placa codificadora estéreo y conectarla directamente. A tener en cuenta lo siguiente. No nos confundamos con esto. Antes teníamos canal izquierdo, canal derecho. Ahora el canal izquierdo y canal derecho lo manejamos de donde dice Master. Ahí. ¿Cómo hacemos? Levantamos un canal y el otro. Y esto lo único que te va a marcar son los graves. O sea que prácticamente no hay que darle pelota a esto. Lo que nos va a interesar es esto. Y lógicamente, bueno, si no tienen un analizador de audio, que son caros, pero que toda emisora tendría que tener, hay que hacerlo a oído con un buen receptor que sea en estéreo y auriculares para que los niveles entre izquierdo y derecho sean iguales. Este no sería el caso. ¿Por qué? Porque no tiene codificador estéreo incorporado. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. A ver, en las salidas que tenemos, que ingresan con 2 Canon hembra y tenemos 2 Canon macho de salida, tenemos 2 opciones. Una es colocar, cuando ingresamos desde la consola al procesador, con la señal en mono, es decir, no paneo izquierdo y paneo derecho, sino que los 2 paneos al centro, y vamos a obtener así, o poner en versión mono la consola, si es una consola DJ, y tener los 2 canales aquí. Lo contrario, si no, sería hacer una adaptación a cada una de las fichas y sacar de estos dos un solo cable unidos por un mezclador interno que unan los 2 canales. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no si bien va a salir el mono, que salga el canal izquierdo y el canal derecho todo al aire. Hay temas básicamente que salen, por ejemplo, en una parte la voz en un canal y la música en el otro, hasta que se empiezan a unir. Para los que conocen del tema, está muy trillado el asunto, y lo ideal sería que salgan los 2 canales, pero bueno, cada loco con su tema. La regulación de esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Con la consola, el máster en 0 dB y el canal al máximo, aunque el búmetro pique en el rojo. Lo que vamos a hacer es hacer
El último LED de acá tiene que quedar parpadeando, así tal cual lo ven. Nunca tiene que quedar prendido del todo. Y acá vemos cómo este LED empieza. Ahí le vamos a cortar el audio. Ahí vemos cómo este LED comienza. No sé si se logra apreciar. Bueno, cuando enciende es porque está comprimiendo el LED. Luego de pasar un rato está un poco más lento esta versión, no sé por qué, pero es un poco más lenta esta versión. Tardan, pero cuando tenés muteados los canales bajan, se apagan todo, demora, pero se bajan. Transformador tibio, hace 24 horas que están dando con el Sala Radio. A ver si logro enfocarlo. Edición gratis que se puede descargar desde la web. Los LM están tibios, temperatura normal, o sea que esto están dando más que bien. Ahora, instructivo de saber cómo conectar las entradas, cómo conectar la salida y fundamentalmente de una prueba de 24 horas, porque la garantía de este equipo, y no estoy hablando de esta marca, sino que prácticamente de todas las marcas, ¿qué es lo que pasa? La garantía la damos nosotros. Porque fábrica siempre le echa la culpa, la culpa siempre la tiene el usuario. Entonces nosotros necesitamos tener la certeza y la seguridad de que esto está funcionando bien y que si llega a retornar por un tema de venta fallida, el problema está dado donde se instaló esto, al menos que por lo general esto se rompe porque se corta la luz y vuelve, bueno, y salta lo que sería el transformadorcito. De todos modos, nosotros le vamos a volver a colocar las fajas de garantías nuestras. Le vamos, como les estaba explicando anteriormente, en realidad no es nada contra lo que es M31. Bueno, esta es la última versión, larga grave por un lado y los dos canales lo tenemos a través del máster. No tengo nada contra la marca, de hecho compiten M31 a la par con Maffer Electronics. La buena de esta versión es que, como les dije, que los integrados no están borrados. De todos modos, los que estaban borrados ya sabemos, los que andamos en el tema ya sabemos cuáles eran, al igual que en el procesador Maffer, línea Micro Plus, siglo XXI. Sí, ya se saben cuáles son los integrados que están. Pero bueno, esto es una manera de prueba porque todas las empresas tienen un mal, que siempre la culpa la tiene el usuario. Entonces lo que nosotros hicimos, lo que nosotros hacemos de hace un tiempo atrás en adelante es probar el equipo, tener probando. Este estuvo probándose durante 24 horas, como les mostré hoy, con la computadora y el Sala Radio puesto, con audio. Yo ahora en este momento el audio lo bajé por una cuestión de que se escuche lo que estoy hablando. Estuvo andando sin problemas, casi que ahora se le va a volver a colocar la tapa, se le va a recolocar los tornillos, se le van a colocar las fajas de garantía. ¿Por qué? Porque si las fajas de garantía están rotas, nosotros lo entregamos con fajas de garantía colocadas nuestras, no de M31, nuestras. ¿Por qué? Porque la garantía somos nosotros lo mandamos a fábrica y fábrica dice, mirá, tuvo este problema, es un golpe de tensión, es esto, es lo otro, pero siempre te termina saliendo dinero entre el gasto de ida, el gasto de vuelta y lo que te va a cobrar fábrica. Como nosotros, el servicio técnico, lo brindamos nosotros, las fajas de garantía que colocamos son nuestras. El equipo está andando perfecto. Recuerden, y algo que me están torturando la existencia en todos los equipos, por favor, si ustedes sienten que cuando están hablando por micrófono una sensación de karaoke o que el audio sale muy engorroso cuando la persona habla por el micrófono y la música se escucha como en sistema karaoke, lo que sea, hagan lo siguiente. En las entradas de los Canon, a ver, vamos a sacar uno, o vamos acá. Esta es la salida, porque también lo van a tener que hacer en la salida. Ustedes ven que acá tiene pata marcada 1, 3 y 2. La pata 2, la pata 3 la conectamos con la más. Sí, van a trabajar de más estos preamplificadores. No importa, pero se le va a ir... bueno, esto quedó por los parlantes, perdón. Esto quedó así. Y en esta... le vamos a hacer lo mismo, la pata 1 y la pata 3 a masa, y en el otro extremo de donde va la consola del Canon también. ¿Qué es eso? Es desbalancear las entradas y desbalancear las salidas, porque por ahí los cables balanceados vienen buenos, son bajos. ¿Por qué? Porque muchas veces uno compra una consola de buena calidad o de media calidad o de baja calidad y meto a todos, desde Halligan Kit hasta
una pirámide de hace 10 años y te dicen salida balanceada y no tienen realmente una salida balanceada como corresponde. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Se desbalancea. Se los dije y se los vuelvo a repetir, esto no tiene codificador estéreo, tiene para colocar el módulo, acá pueden apreciar que tiene los 4, pero lo que sí tienen que hacer es o poner los 2 canales y colocar la consola en mono, o dejar los 2 canales espaneados en estéreo y hacer un pequeño mezclador acá con 2 resistencias de 10K, juntando los 2 vivos. Particularmente, si vamos a la calidad de audio, y yo les aconsejo que coloquen esto en mono y que larguen que tomen una sola salida. Izquierda, derecha es indiferente, mientras la consola esté en mono, todo lo que ingrese acá va a estar en mono. La regulación, esto te va a marcar grave, la regulación se hace 50% y 50%, soy reiterativo, pero por ahí consultan mucho. Y tengan en cuenta lo siguiente, el máster de la consola tiene que ir a 0 dB y el canal interno de la consola al máximo, no importa que clipee el rojo del búmetro, porque después se va a poner normal y esto tiene un sistema que se llama expansor. ¿Qué es lo que hace? Comprime cuando está saturando, pero cuando está muy bajo el volumen lo expande, tiene una demora, pero lo expande. Entonces lo que se hace es eso. Y en esta nueva versión tarda en bajar los volúmenes, en resetear los volúmenes, porque fíjate. Ahí le subo los 2 canales. Tarda, esto después de un tiempo baja y se ponen en 0. Pero es así el nuevo sistema que ha alargado M31 en los procesadores de audio. Bueno, cualquier duda que tengan lo dejan. Si se puede hacer un nuevo video tutorial se hace. Esto en realidad es para comprobar a un cliente que, bueno, lo compró a pedido y ha tenido, bueno, malas experiencias. Entonces, bueno, para que la tranquilidad de él y para la tranquilidad de nosotros, bueno, se le cambia el procesador de audio y hasta acá el video. Espero que le haya servido para algo, que sea para saber cómo están dispuestos los componentes, cómo va conectado, cómo se calibra y bueno, cualquier duda a su disposición para lo que necesiten.